Soy el coronel Checa de la Comisión de Tránsito. Estoy pasando los peores momentos de mi vida debido a una agresión de la cual yo fui la víctima. Ok, mi querido coronel. Ahora el saludo del abogado Víctor Gamboa Morán, que lo defiende al coronel. Buenos días, licenciado Vicente Roa y toda su distinguida audiencia. Efectivamente, soy el abogado patrocinador, soy amigo personal del prefecto jefe, coronel Miguel Alfredo León Checa, quien fue víctima de una tentativa de asesinato el día miércoles 26 de marzo del 2025, aproximadamente a las 21:30, dentro del destacamento de tránsito del Cantón Balsar, provincia del Guayas. Él podrá darle mejores explicaciones en cuanto a los hechos. Muchas gracias. Prefecto León, ¿nos podría exactamente explicar qué es lo que pasó esa noche, esta tarde, exactamente la hora, exactamente? ¿Qué es lo que ocurrió en Balsar? Aproximadamente a las 9 p.m., que yo ya estoy en la habitación designada para el jefe de distrito en el Cantón Balsar, en el destacamento de la Comisión de Tránsito, recibo la llamada de un número desconocido, que por lo regular todos nosotros los ecuatorianos no contestamos números desconocidos, pero ante la insistencia contesté y se identificó como alias Lealiebre y pedía que yo salía a hablar con él. Entonces yo le refiero que no lo conozco y le apago el teléfono y comienza a seguir llamando insistentemente y amenazándome que iba a entrar. Posterior a esto, efectivamente ingresan y yo oigo los gritos que le decían al personal que estaba reunido fuera de guardia, en que le amenazaban que iban a llamar a la policía, y ellos decían: la policía me vale verga. Textualmente fue así. Entonces yo me percato de que suena mi teléfono y veo el mensaje del compañero apellido Caregua, que estaba de esa noche ahí, y me dice: no salga mi coronel, dice que son de una banda que vienen a matarlo. Entonces yo me pongo buen recaudo y busco mi arma no de dotación, mi arma particular, que yo la tenía guardada en mi habitación, y la corto esperando la agresión, y oigo infinidad de disparos en el exterior de mi departamento, de mi habitación, uno de ellos en la pared, y de ahí consecutivamente 3 tiros más en la pared, en la puerta. Tumban la puerta y me apuntan 2 personas, pero eran 3. Yo escuchaba nada más a la otra que metía epítetos contra mi señora madre. El uno me decía que sal, hijo de puta, sal, chucha de tu madre, de lo cual yo le digo que bajen las armas, poniéndome buen recaudo en el marco de la puerta, que yo iba a salir. Sal, chucha de tu madre, solo me repetían los insultos. Sí, entonces perfecto, si podríamos evitar esas palabras que después nos cortan a través de las redes. Continúe, por favor. Continúe. Voy a evitar decir esos epítetos, pero fueron esos, sí, pero los que me dijeron esa noche. Ya, continúe. Entonces él dispara algunas veces, más de 5 veces. Entonces yo intento aparecer y él me dispara y me pega en el hombro. Yo ya lo enfrento y disparé 2 veces sobre su humanidad. Entonces me pongo buen recado nuevamente, esperando que entre el del fusil, pero había habido un forcejeo o algo afuera entre mis compañeros y los delincuentes, que el portaba el fusil, alias La Liebre, no entró. Más bien escucho los gritos de mis compañeros de guardia que me dicen: salga mi coronel, ya se fueron. Y a lo que salgo veo que la sangre de mi hombro derramada sobre el piso de mi habitación, y afuera, a lo que salgo a unos 3 pasos que di afuera, veo la sangre del delincuente. Entonces inexplicablemente yo preguntaba que por qué, quiénes eran, y me dice: usted no les ha querido firmar un permiso, y pedían las llaves de un carro, lo que yo no entendía. Entonces salí en mi vehículo particular con mi chofer particular, que labora como mecánico, albañil, electricista, tiene algunos talentos, y él me acompaña en el vehículo mío, saliendo de la población, y subo en la gasolinera de la entrada hacia Balsar, subo a una ambulancia del Ministerio de Salud Pública, y les ruego que me lleven a Guayaquil, y me dicen que no, que ellos tienen que regresar a la población, al dispensario médico, ante lo cual yo me bajo, y visualizo a un patrullero de mi institución, y les pido a los vigilantes que me lleven hacia una casa asistencial en Guayaquil, porque ahí me podían rematar las bandas. Efectivamente, recibo
información vía telefónica de que los delincuentes, los GDO, los terroristas, habían interceptado la ambulancia que yo ya había estado embarcado. Hice algunos transbordos hasta que logré llegar a la casa asistencial en el IES de Los Ceibos, y para esto nos iban persiguiendo, razón por la cual usted verá y notará de que yo grababa muchos videos pidiendo auxilio, porque yo imaginé que no iba a poder llegar a una casa asistencial, sino que iba a ser alcanzado y asesinado junto con mis compañeros que me estaban ayudando. O sea que definitivamente fue una agresión totalmente alevosa, abierta. ¿Y la policía qué hacía hasta esos instantes, coronel? Hasta el momento en que yo fui auxiliado por mis compañeros, herido de bala en el interior de mi habitación, no se hacían presentes a pesar de las constantes llamadas al 911, y dejar claro que en este caso yo soy la víctima. A las 9 de la noche aproximadamente, que fue la agresión, no se atiende a nadie, porque por ahí apareció ya el hermano del Occiso a denunciarme a mí, 2 horas después de que yo mismo pongo la denuncia. El fiscal de Balsar no conocía absolutamente nada del fallecido, del hoy Occiso, que hoy sé que era alias Yanka, pero yo a esa persona no lo conozco. Ahora, abogado, con el abogado Víctor Gamboa, defensor del coronel Miguel León Checa, prefecto de la Comisión de Tránsito del Guayas, que tuvo un atentado criminal contra el destacamento de la Comisión de Tránsito en Balsar, y él supo defenderlo prácticamente sin armas, y los más con armas como ustedes no tienen idea. ¿En qué condiciones legales está en estos momentos, abogado Gamboa, su defendido, el prefecto Miguel León? Buenos días otra vez, señor licenciado. Absurdo e insólito, mi patrocinado, el coronel Miguel Alfredo León Checa, siendo víctima de una tentativa de asesinato, al momento está siendo procesado por un presunto delito de homicidio. Es lamentable que en la actualidad nuestra mal llamada justicia, por decirlo menos, procese a las víctimas y no a los victimarios. Tal como lo ha mencionado mi patrocinado, llegaron a esa hora de la noche gente armada atropellando las instalaciones del destacamento de tránsito del Cantón Balsar. No llegaron a saludarlo, no llegaron a hacerle firmar un documento, llegaron exclusivamente a matarlo. Bien podría haber formado parte de los 27 o 30 miembros de la Comisión de Tránsito que han sido asesinados en los últimos años. Tenemos el ejemplo claro del coronel Gancino, que jefe de tránsito del Cantón Salinas, que fue asesinado aproximadamente hace un par de meses. Dicha muerte quedó en la impunidad. Mi patrocinado, si no hubiera tenido su arma propia, que está legalmente con su permiso, emitido por las autoridades competentes, él hubiera sido un muerto más que hubiera quedado en la impunidad. Precisamente por eso hago un llamado a través de este importante medio de comunicación para que las autoridades de justicia de nuestro país, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional, hagan algún tipo de reformas para que se oriente la tipificidad del delito de manera correcta. En este caso, repito, mi patrocinado está siendo procesado, está dentro de una instrucción fiscal por un presunto delito de homicidio, siendo que al siguiente día de los hechos, el día jueves 27 de marzo del 2025, a las 15:35, presentamos la denuncia en la Fiscalía del Cantón Balsar por el delito de tentativa de asesinato. Sin embargo, hasta la presente fecha, el señor fiscal de Balsar no ha dado trámite a esa denuncia. El mismo día 27 de marzo, 2 horas después, a las 5:35, el hermano del hoy Occiso, Ángel Paul Herrera Borges, el Occiso, alias Yanka, quien fue a matar a mi defendido y resultó muerto, el hermano de él, el ciudadano Wilson Fernando Herrera Borges, el día 27 de marzo del 2025 a las 17:35, es decir, 2 horas después de que mi defendido presentó su denuncia, presenta una denuncia por asesinato ante el señor fiscal.
Y es así que el señor fiscal en ese día, exactamente media hora después, a las 6 de la tarde, le dispone al subjefe de la DINASEC de la zona 8 que proceda con la aprehensión de mi defendido. Es así que van hasta el lugar donde se encontraba, en la Comandancia Norte del Terminal Terrestre de Guayaquil, le leen los derechos y se lo llevan en calidad de aprehendido al cuartel Modelo, donde, pese a su grado que mantiene como servidor público en servicio activo, pese a su discapacidad del 51% legalmente probado dentro de su cédula de ciudadanía, pese a que se encontraba herido con una herida de bala con el orificio de entrada y salida, estaba sangrando. Pese a todas estas situaciones, lo llevaron al cuartel Modelo y lo hicieron pernoctar esa noche, dormir junto con el resto de ciudadanos, entre ellos delincuentes, en una situación indeplorable. Con todos estos actos, señor licenciado, una vez más yo hago un llamado a los administradores de justicia para que en este país se siente un precedente y se persiga al victimario y no a la víctima, como es el caso que hoy nos ocupa. Muchas gracias, licenciado. Ok, abogado. Y en estos momentos, abogado Gamboa, 5 para las 8, conversando con el abogado Víctor Gamboa Morán, abogado defensor del coronel prefecto de la Comisión de Tránsito del Ecuador, Miguel León Checa, en el caso de Balsar. En estos momentos, él tiene orden de prisión todavía, el prefecto Miguel León de la Comisión de Tránsito del Ecuador. No. En la audiencia de calificación de flagrancia llevada a cabo el día viernes 28 de marzo del 2025 a las 3 de la tarde en el cuartel Modelo, lógicamente pedí que la audiencia se haga vía Zoom por el alto grado de riesgo que tenía mi defendido y tiene hasta la actualidad. Se lo llevaban a hacerle la audiencia de flagrancia en Balsar, ahí lo mataban en Balsar. Felizmente la señora jueza del Cantón Balsar, no la conozco personalmente, pero por su actuar veo que es una mujer muy proba, una administradora de justicia imparcial, y acogió mi pedido de que la audiencia sea vía Zoom, por una parte. Por otra parte, pese a que el fiscal inicialmente pidió prisión preventiva para mi cliente, le fundamenté a la señora jueza de que era de alto riesgo si le otorgaba o acogía el pedido de fiscalía de que se otorgue la prisión preventiva, a mi cliente lo mataban llegando a la penitenciaría. En todo caso, pedí que se le otorguen las medidas sustitutivas a la prisión preventivas, como es la prohibición de salir del país y la presentación periódica ante la autoridad competente que estime pertinente la señora jueza. Pedido que está sustentado de conformidad con lo que establece el artículo 522, numerales 1 y 2 del Código Orgánico Integral Penal. En este caso, abogado, actualmente él está con medidas sustitutivas. 3 minutos para las 8 de la mañana, eso en la parte legal. ¿Está amenazado de muerte todavía el coronel, abogado? Por supuesto, no sé cómo hacen estos delincuentes, estos integrantes de estos GDO de Balsar, pero el teléfono que tenía mi patrocinado está dentro de la cadena de custodia. Hasta el momento ha cambiado 3 chips, o sea, el número, y sin embargo lo ubican y le siguen enviando mensajes de muerte. Incluso uno de los mensajes le dicen, voy a ahorrarme los términos porque estamos al aire, pero le dicen, vamos a llevarnos a tu hija a ver cómo te sientes. La muerte del patrón Yanka no va a quedar en la impunidad. Te vamos a buscar hasta debajo de las piedras. Esto psicológicamente lo tiene mal a mi patrocinado, como a cualquier persona que se quiera meter con nuestros hijos, que es lo más sagrado. Así es, mi querido coronel. Ok, ¿tiene algo más, coronel León? Los antecedentes de esto son que yo le di albergue al programa de Jóvenes en Acción de este gobierno, a 7 muchachos que los entrenábamos para que aprendan a difundir el tema de educación vial. El día de los hechos, aproximadamente a las 3 de la tarde, ayudamos a un ciudadano que le habían disparado su vehículo, de lo cual reposa un parte informativo al respecto. Y el permiso que no firmé para una carrera de moto. Estos 3 antecedentes yo los hice notar en mi denuncia, que pueden ser los causales de esta agresión. Ahora, a mí me están agrediendo en mi destacamento, yo estoy reposando, descansando, son actos del servicio.
Entonces yo quisiera que este señor que está en la presidencia, el señor Noboa, me dé el mismo trato que le está dando los fraternos de la Policía Nacional, que está muy bien, pero yo he sido abandonado, e incluso la atención médica la he tenido por automedicarme yo mismo, porque tuve que salirme el siguiente día para preservar mi vida, porque mis hijos me necesitan, soy un hombre viudo. Entonces, quiero que llegara la sensibilidad de los gobernantes de mi país para que no me den un trato especial, sino me apliquen claramente la justicia y que me den la protección, el apoyo, el respaldo que se le da a todos los miembros del bloque de seguridad. Solo eso. Ahí tenemos un video. Ok, tenemos un video en que el coronel Miguel León, herido, pide ayuda. Observemos y veamos y después vamos a ver cómo enterraron el sepelio del delincuente que cayó en ese enfrentamiento con los elementos de la Comisión de Tránsito en Balsar, en el interior del destacamento, no en la calle. Veamos primero al coronel Checa, herido, como pide ayuda. Me están dando primero auxilio los compañeros, tranquilos. Yo creo que sí llego, Diosito lindo. Antes de que invadan el destacamento, me llamaba por teléfono un alias La Liebre amenazándome, que no conozco quién será. Luego invadieron el destacamento, rompieron la puerta y yo tuve que responder a los tiros. Entonces creo que maté a uno, pero igual nos están siguiendo, por favor. Si tienen amigos, policías, que nos ayuden. Actívense, muchachos, que voy herido, no quiero que me alcance, voy en un patrullero, ya pasando Palestina. Actívense, por favor, que me escolte un policía de confianza. Ya no confío en nadie, me tuve que bajar de la ambulancia porque me estaban siguiendo. Dale. Increíble lo que estamos observando en estos momentos. Era notar, licenciado, que esos videos yo los grabé en mi desesperación porque nos estaban persiguiendo los miembros de la banda. Por eso grabé esos videos, pensé que nos iban a alcanzar y estaba motivando a que mi muerte no quede impune a mis compañeros. Ahí pueden observar el video ya en la clínica del IES, aquí en el kilómetro 4,5, 5, vía la costa, donde le dieron los auxilios de la herida de bala al coronel León. Pero observen, amigos, 81, este video de cómo es el sepelio de alias, ¿cómo es el muerto? Yanca, alias el Yanca. Muerto Ángel Paul Borges Herrera. Observen, mis queridos amigos, este video. Como héroe fue despedido, mi querido economista. Cualquier cantidad de bala al aire para el sepelio, y la policía no puede hacer nada, mi querido, hasta y juegos pirotécnicos también. Bueno, si tiene algo más, abogado, para despedirnos, se nos vino el tiempo. 8:02. Sí, muchas gracias. En todo caso, estamos este lunes 28 de abril del 2025, se cierra la presente instrucción fiscal. A través de este medio, de este importante medio de comunicación, quiero pedir de la forma más comedida al señor presidente de la República, ingeniero Daniel Noboa Asín, que en caso de tener un dictamen acusatorio por parte del fiscal y que se haya llamado a juicio mi patrocinado, que se le otorgue el indulto, una figura jurídica de la cual él tiene que hacerse acreedor, tal y cual como otros servidores públicos, tales como miembros de Fuerzas Armadas o Policía, que han enfrentado a la delincuencia por salvar su vida o la de terceros, que es el caso que hoy nos ocupa de mi patrocinado. Él se defendió y defendió a sus subordinados, a los vigilantes que estaban dentro del destacamento. Entonces, que se le dé el mismo beneficio, el mismo trato. Es un hombre mayor, es un padre de familia, él es el sustento de su señora madre, una señora adulta mayor de 87 años de edad, mantiene a sus 2 hijos, es un padre de familia responsable. Entonces solo pedimos eso al señor presidente de la República. En caso de tener un dictamen acusatorio, que se le otorgue el indulto al coronel Miguel Alfredo León Checa,
miembro activo de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Gracias. Muchas gracias al abogado Víctor Gamboa Morán, abogado defensor del prefecto de la Comisión de Tránsito del Ecuador, el coronel Miguel León Checa, que defendió su destacamento y su vida en Balsar. Se despide, coronel. Reiterando que fui atacado, yo no salí a buscar a nadie, a mí me fueron a buscar mientras descansaba, y solicito al señor presidente de la República que así como yo di apertura a su programa de Jóvenes en Acción, que es beneficioso para la juventud, mi único pecado fue haber dicho que un joven con trabajo es un delincuente menos. Quizás eso afectó la susceptibilidad de los que son dueños de la vida y la muerte de nosotros los ecuatorianos hoy en la actualidad en el país. Por favor, solicito el mismo trato que se está dando Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Gracias.